el esfuerzo por entendernos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por eso. Y vamos a ir empezando un poco para esta reunión, para este webinar. La idea era tener eh, a gente de Suramericana que nos diera la visión de cómo se está desarrollando el negocio en tiempos de COVID, cómo es la cuestión de qué complejidades hubo en las operaciones y qué se espera para el futuro, ¿no? ¿Qué se espera para el futuro en términos de cómo se puede seguir desarrollando el negocio una vez que pasemos por esta pesadilla, ¿no? Que fue la cuarentena como consecuencia del COVID. Eh, para la reunión invitamos a Juan Camilo Arroyave Cárdenas, que es el vicepresidente corporativo de Asuntos Legales y secretario general de Suramericana, y como un regalo extra, nos trajo también la presencia de Franco Espina, que es el gerente legal corporativo de Suramericana. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos, bienvenidos. Les cuento un poco para los que no están en tema de qué es Suramericana. Es la filial del Grupo Sura, que se especializa en la industria de seguros y en la gestión de tendencias y riesgos, ¿no? Grupo Sura está presente también en Sura Asset Management, en Bancolombia y en otras inversiones, ¿no? Pero Suramericana es la que se especializa en seguros, que es nuestro expertise. Y tiene Suramericana operaciones en 9 países, que son Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y República Dominicana y El Salvador. Los anoté para no olvidarme de ninguna. Así que bueno, muchísimas gracias, bienvenidos y los escuchamos. Dani, muchísimas gracias pues, por la invitación. De verdad que nos parece una excelente oportunidad pues, para conversar pues, con colegas y vernos ya desde la distancia y digamos que con un mensaje muy especial, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud y sus familias de la misma manera. Ya pues lo advirtió Frank Ospina, mi compañero en Sudamericana. Yo soy pues de Medellín, o Ramón también me lo decía, y además pues tengo un acento bastante marcado en Medellín. Eso hace que mis S sean bastante arrastradas y que puede ser que no se me entienda ni siquiera en español. Entonces haré todo un esfuerzo para que hablar como con mucha, nada más despacio. En cualquier caso, pues Frank está para traducirme. Eso es para beneficio de Felipe, que es brasilero y que puede tener alguna complicación para entenderte. Pero tranquilo, Felipe, a mesma cosa está aconteciendo a nós. Felipe, no, basta con que me digas, Juan Camilo, para de hablar y Frank toma el relevo. Muy bien. Thank you. I'll let you know. Yo me excuso, pues le decía a Dani cuando empezábamos, cuando estábamos aquí saludándonos, que por principio a mí no me gustan las presentaciones. Yo pues soy bastante enemigo de las presentaciones. Siento que eso, las presentaciones a veces esconden ignorancia y es una posición muy personal y además que no permite dialogar como corresponde, pues de manera natural, obviamente. Nosotros, digamos que teníamos o tenemos pues como 3 tópicos para comentarles a partir de lo que nos comentó Daniel. Uno es una mirada muy como corporativa de lo que le ha sucedido a Sudamericana durante estos 6 meses. En un segundo momento contarles un poco ya las enseñanzas, aprendizajes que hemos tenido como equipo legal corporativo y también recogiendo un poco de lo que nuestras filiales han tenido. Y finalmente ya una mirada un poco más externa de nosotros cómo hemos visto temas como la administración de justicia, temas como los cambios en las relaciones, un poco tensiones en derechos fundamentales que ya hemos evidenciado nosotros a raíz del COVID. Entonces, básicamente serían los 3 tópicos en los que nosotros pues tendríamos esta conversación. A Frank le pido pues que me complemente o me corrija mejor
cuando lo considere necesario y con mucha más razón si, si tengo alguna dificultad en la conexión, pues porque como les decía también ahorita, no estoy en mi casa y la conexión aquí a veces puede fallar, entonces pues aquí hasta ahora vamos muy bien. Y bueno, sin más preámbulos, arranquemos. Ya les decía Daniel, Suramericana S.A. es una filial de Grupo Sura que se encarga básicamente del negocio de seguros. Grupo Sura, además, digamos que tiene inversiones en temas de pensiones a través de su filial de Sura Asset Management. Esas son, digamos, sus inversiones estratégicas en seguros y en pensiones. Además de los países de los que ya hizo mención Daniel, Grupo Sura, a través de Sura Asset Management, tiene presencia en, en Perú, también con un fondo de pensiones. Grupo Sura, a su vez, tiene además inversiones no estratégicas en banca, en alimentos y en cementos, a través de Argos, Nutresa y Bancolombia. Todas esas tres compañías también con presencia latinoamericana e inclusive Argos con presencia en el sur de los Estados Unidos. Digamos que eso es básicamente una mirada muy global del grupo. En Suramericana particularmente nosotros pues tenemos que decir que además de estar en el negocio asegurador propiamente dicho, en los seguros, también tenemos presencia en los seguros mandatorios, es decir, nosotros tenemos negocios en seguros mandatorios, en lo que en Colombia se conocen como empresas de seguridad, perdón, entidades promotoras de salud, EPS, y tenemos también presencia en negocios de riesgos laborales, que también vuelvo y reitero, es un seguro mandatorio. ¿Esto por qué lo digo? Porque esos negocios han estado en materia del COVID en la primera línea de batalla. Por estar precisamente en negocios de salud, nosotros digamos que hemos estado al frente, digamos que atendiendo los pacientes que están afiliados a digamos que a nuestras empresas en su sistema de seguridad social, con lo que todo ello ha implicado, con los retos que eso implica. No obstante, nosotros en Sudamericana a mayo 31 de este año, digamos que los números nos han acompañado bastante bien. Nosotros, el presupuesto que teníamos en materia de ingresos, en materia de primas, digamos que no lo estamos cumpliendo al 100% porque era pues, es bastante ilusorio pensar que así lo fuéramos a lograr, pero los cálculos de ingresos no han correspondido a los primeros sondeos que hicimos cuando empezó el COVID. Hoy tenemos un cumplimiento de casi el 93% en ingresos y la siniestralidad se ha comportado de una manera bastante predecible, bajo el entendido en que ha habido una disminución ostensible en materia de automóviles, en materia inclusive de responsabilidad civil e inclusive también en salud voluntario y en vida individual. Eso ha hecho que la compañía, pues digamos que hoy tenga unos resultados bastante favorables. Eso, digamos, pensando en el segundo semestre, nosotros vemos un escenario más difícil por distintas perspectivas. Primero, porque creemos que sin duda alguna esos ingresos que hemos tenido en el primer semestre no se van a repetir en función de la recesión que inclusive ya muchos de los países en los que tenemos presencia, digamos que están padeciendo. Y segundo, porque en materia regulatoria ya algunos países y especialmente Colombia está implementando medidas para obligar a las aseguradoras a hacer devolución de primas. Nosotros afortunadamente eso lo más o menos lo tenemos previsto, pues lo tenemos previsto, perdón, para los ingresos, pero digamos que lo que nos puede dificultar aún más es que las normas estén saliendo o vayan a salir con una orden
de un porcentaje en particular de devolución de primas. Reitero, en Colombia nosotros ya tenemos nuestro regulador, la Superintendencia Financiera de Colombia ya le ordenó a las aseguradoras que tenía que devolver porcentaje de la prima que inclusive ya había devengado, que ya se había ganado el premio pues que llaman en Brasil, para todos los ramos, salvo en vida individual y en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. En todos los ramos, las aseguradoras tienen que hacer una devolución de primas en función de la disminución del riesgo. Eso ostensiblemente va a generar unos cambios pues como en los ingresos de la compañía, pero digamos que hasta ahora afortunadamente a la compañía pues le ha ido bien en manera general y eso pues digamos que lo digo de manera introductoria. Para pasar al segundo punto, que entiendo pues por lo que Daniel tiene que ver más allá con nuestras experiencias como equipo legal, pues quisiéramos compartirles algunas cosas, casi todas de ellas tengo que decir muy positivas. Cuando empezó pues el COVID, lo primero pues que nosotros tuvimos que hacer es fiel a, digamos que a nuestra esencia, a nuestras convicciones, es cuidar las personas naturalmente. Nosotros podemos decir que los 150 abogados que hacemos parte de los equipos legales de toda la región, desde México hasta Argentina, podemos decir que en la cuarta semana de marzo, todos los empleados estábamos confinados en nuestras casas. Es decir, ya estábamos haciendo teletrabajo. Eso lo digo como una medida claramente buscando el bienestar de las personas. Hoy en día, después de 3 meses de eso, esa situación sigue siendo tal cual, salvo Uruguay. Que Uruguay, pues digamos que ha sido un país que afortunadamente ha tenido un tremendo comportamiento en la pandemia y digamos que allí ya nuestros abogados y los empleados en general están pudiendo asistir a la empresa pues, de manera física. Cuando, digamos que en las primeras de cambio en el COVID, nosotros nos enfocamos en dos cosas fundamentalmente. En el tema de actualización normativa y en el tema de gestión contractual. Cuando les hablo de actualización normativa, estoy hablando de compliance también, desde luego. Les puedo contar que a hoy, a 1 de julio del 2020, nosotros en toda la región hemos tenido aproximadamente 3.500 normas expedidas. En Colombia solamente, con normas asociadas a COVID, han sido 1.300 normas. Eso para los equipos de compliance ha representado un reto enorme, porque muchas de esas normas han tenido obviamente como destinatario el sector asegurador y el sector de la seguridad social. Como les decía, tenemos negocios en seguridad social, entonces teníamos que tener nuestra energía muy concentrada en ese cumplimiento normativo. Eso a su vez, ¿qué implicó? Que nosotros, muchos de los equipos que tenían un rol, digamos que determinado dentro de la compañía, rápidamente les hicimos unos cambios en responsabilidades para que asumieran funciones de actualización normativa. Eso, digamos que en lo que tiene que ver con actualización, además, también en compliance, a junio 15, perdón, de este año, hemos recibido cerca de 1.000 requerimientos por parte de entidades, de autoridades regulatorias, 1.000 requerimientos. Solamente en Colombia, que es la operación más grande, nosotros en Colombia, sumando las compañías de daños pues, y de vida, tenemos cerca del 35% del mercado. Solamente en Colombia, durante el año, estamos acostumbrados a recibir 280 requerimientos. Solamente COVID hemos tenido 900 requerimientos
en el periodo de 3 meses. Claramente, vuelvo y les reitero, ¿eso qué implicó? Traernos personas que trabajaban en litigios, personas que trabajaban en reclamaciones, digamos, en análisis de siniestros, llevárnoslos para los equipos de compliance y afortunadamente obtuvimos, digamos, que una respuesta alta de las personas, porque pues eso implica una gestión de cambio que tenía que hacerse muy rápidamente y las personas respondieron bastante bien y con unos niveles pues, de excelencia yo también diría que bastante favorables. Eh, lo otro que les decía que nos concentramos en una primera medida fue en la gestión contractual. Nosotros somos una compañía... Juan Camilo, Señor, adelante. que yo en ese primer punto asociado al tema de cumplimiento y regulación, yo creo que también es conveniente destacar que, digamos, rápidamente Daniel y Juan Camilo en sus presentaciones hablaron de que Suramericana pues no solamente está en la industria de seguros, sino de gestión de tendencias y riesgos. Y eso tiene que ver con identificar oportunidades en los riesgos y tratar de los riesgos en situaciones favorables para la empresa y obviamente para los clientes. Desde ese punto de vista, yo creo que también es bueno mencionar un trabajo que se hizo en varios de los países, obviamente con énfasis en Colombia, que fue ser proactivos en la proposición de normas y medidas tendientes a atender la pandemia. Es decir, desde los equipos legales se identificaron propuestas regulatorias, de mejoras regulatorias o de oportunidades de flexibilización que fueron tan importantes al principio, por ejemplo, para sugerirle a los reguladores formas distintas de gestionar las cosas durante esta situación y algunas de ellas fueron pues también valoradas por los reguladores. Hay un esfuerzo no tan relevante como toda esta actualización normativa que Juan Camilo mencionaba, pero también hubo un esfuerzo importante por conectarse con los reguladores con propuestas que pudiesen flexibilizar normas vigentes para poder hacer las cosas con las medidas que las circunstancias requerían. Muy interesante. Espera, Juan y Frank, les hago una pregunta desde, primero, la ignorancia mía en materia de seguros. Yo no practico seguros, si bien algún cliente también manejamos con Daniel. Pero la pregunta más que nada es, en este aluvión, lluvia de normas, calculo que habrán sido invadidos por todos los estudios externos, sea que sean los estudios de ustedes normalmente o otros que querían llegar a ustedes, con el detalle de las normas. Estaría bueno seguramente en el proceso de la exposición que nos digan cómo manejaron eso ustedes internamente, porque los que estamos desde este lado del mostrador, finalmente a veces creo que nos pasamos demasiado de rosca, decimos acá en Buenos Aires, o sea, mandamos demasiado, poco resumido, de manera muy poco práctica y ya seguramente ustedes directamente borran los mensajes de los estudios externos en lugar de abrirlos. Pero bueno, lo dejo porque seguramente en algún momento le iban a hablar, pero quería hacer la pregunta. No, Ramón, ni más faltaba, ni más faltaba. Los leemos, además nos sirve mucho para alimentar nuestro quehacer. Yo debo decir una cosa frente al tema de regulación y actualización normativa, y es que los estudios, pues, las firmas que normalmente nos acompañan a nosotros, nos conocen bastante bien y saben, y aquí me disculpan pues la falta de humildad pues al decirlo, pero saben que nosotros en el tema regulatorio tenemos una fortaleza. Saben que para nosotros ese es un tema vital, es un tema de sostenibilidad de la compañía. Yo me atrevería a decir que nuestra vicepresidencia, más que una vicepresidencia de asuntos legales, es una vicepresidencia de regulación, con lo atrevido que ello pueda hacer. Entonces ahí claramente nos nutrimos, pero ellos, como, digamos que nos acompañan, vuelvo y te digo, nos conocen también, saben que ahí no está, digamos, hoy en día el valor agregado que sí está en otros temas que nos pueden ofrecer, y desde ahí ese aluvión al que hace referencia no fue tal en nuestras operaciones.
pero sin duda alguna, ya ahorita abordaremos donde sí hubo un gran acompañamiento por parte de las firmas, en donde nosotros pues, digamos que sí, sí lo hemos necesitado más. ¿Te contesté, Ramón? Muy bien. Eh, el tema de gestión contractual, por ejemplo, hablando de acompañamiento de firmas, nosotros pues digamos que con el tema pues del COVID y de las consecuencias que ello podía generar frente a la fuerza mayor o al caso fortuito, pues un tema que ya todos, estoy seguro, lo hemos estudiado desde distintas ópticas. Lo que empezamos a analizar es nuestros contratos administrativos, es decir, cuando nosotros hemos contratado con proveedores, qué ajustes teníamos que hacer a nuestros contratos. Digamos que bien sea desde la renegociación de términos o bien desde inclusive la terminación de los contratos, muchas veces nosotros cediendo a términos para beneficiar a nuestro contratante, muchas veces nosotros buscando un mayor beneficio. Les puedo contar que en 3 meses hubo movimientos de casi 2 millones de dólares. Es decir, esa gestión contractual que nosotros hicimos también de la mano de las firmas implicó un ahorro de 2 millones de dólares para nuestra compañía. Cuando digo 2 millones de dólares, en muchos casos nosotros tuvimos que ceder y hacer pagos anticipados, pero digamos que en el globo fueron cerca de 2 millones de dólares. Obviamente hay contratos pues, de tecnología que ustedes saben son grandísimos. Nosotros estamos eh, a puertas pues, de entrar con IFRS 17 y eso ahí teníamos unos contratos y como esa norma se aplazó su implementación, pues eso nos da un tiempo para esperar. Todo eso buscando también aportar en los números negros de la compañía. Y digamos que eso fue parte del aporte que nosotros desde el equipo legal quisimos hacer. Frank, no sé si me querés aportar ahí vos que lideraste a nivel regional esa gestión, si me querés aportar en algo, por favor. No, Juan Camilo, solamente agregar que, pues primero la premisa, como bien decía Juan Camilo, fue ser muy, por lo menos poner esos principios corporativos que Sudamérica, que básicamente son los principios de responsabilidad, de transparencia, de equidad y de respeto en las conversaciones con los proveedores. Es decir, entendíamos que no solamente nosotros, sino que los proveedores, muchos de ellos particularmente, pues, pasando bien con esta situación y por eso se trataba de encontrar respuestas equilibradas. Ahí hicimos un ejercicio muy interesante porque también sentimos que por regla general todos los proveedores y las personas con las que tenemos contratos estaban abiertos a buscar soluciones que implicaran ese aplazamiento de términos, ejecuciones en otro momento posterior, postergación de pagos, anticipación de pagos en algunos casos, pero finalmente eso terminó representando pues un ahorro superior al $1.000.000 solamente en la gestión de negociación de contratos que, digamos, de alguna forma aportó pues a las necesidades de la compañía que en este momento pues sí estábamos buscando cómo hacer y buscar algunas eficiencias sin afectar a partes relacionadas y esa fue la premisa con lo que lo gestionamos. Bien, muchas gracias. Otro tema que quisiéramos comentar es Secretaría General o mejor Gobierno Corporativo, particularmente Secretaría General, que yo debo decir ahí nosotros como comunidad jurídica y en muchos de los países que nosotros tenemos presencia, teníamos una deuda que el COVID hizo que se acelerara. Es común y particularmente, por ejemplo, nuestra junta directiva está conformada por 7 personas. ¿Me escuchan ahí? Aló. Sí, Ah, estamos, ¿me escuchan ahí? Aló. Te escucho. Perfecto, ya, es que por alguna razón se me conectó los audífonos sin hacerle nada. Ahí vi. Bueno, muy bien. Tenemos miembros de nuestra junta directiva que vienen cada 2 meses de Alemania, de Brasil, otro de Estados Unidos. Eso, digamos que Ahí te perdimos, ¿eh?
a hacer las sesiones presenciales. Nuestra regulación en Colombia pues o era bastante anquilosada, diría yo, y no permitía hacer sesiones virtuales, es decir, que algunas personas estuvieran de manera virtual. Se está cortando, Camilo. ¿Se está cortando? Se te está cortando. Sí. Dale otra vez. No, ahí se pierde, se pierde. No, no te escuchamos, ¿eh? Frank, ¿nos escuchás? Yo sí los escucho. Perfecto. Sí, a Juan Camilo lo perdemos de a rato, sí. Juan Camilo, ¿nos escuchás? Intermitente. Ya en este momento parece que los escucho nuevamente bien. Perfecto, sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Lo que hacer las juntas tengo que decir que nos hace bastante pues ahí hay como les decía, muchas preguntas bien a la física la directiva del país, pero que va a vivir post-COVID. Daniel. Con un poco de dificultad, pero quizás puede complementar un poco, Frank, sobre el tema de todo lo que fueron las juntas virtuales, ¿no? Si quieren yo, mientras resolvemos ahí el tema con Juan Camilo, les termino de comentar la idea. Sí, Dani. Lo que nosotros teníamos en la regulación una posibilidad de hacer juntas virtuales en el entendido de que todos los directores eran en la virtualidad. La Junta no nos permitía, las normas no nos permitían reuniones mixtas, por ejemplo, tú mismo las padeciste en algún momento. Es decir, no nos padeciste que un director estuviera conectado en la virtualidad, otros estuvieran en la presencialidad. La verdad es que la regulación se flexibilizó bastante, se flexibilizó y permitió que operara, y lo que nosotros hemos sentido es que esto, por ejemplo, ha permitido que las juntas directivas, y no solamente la de Suramericana, sino en general las de todas las filiales, hayan podido tener un rol muy activo durante toda esta pandemia, que eso ha sido muy importante. Es decir, las juntas todas han seguido conectadas, conociendo de primera mano información relacionada con la gestión que están adelantando las compañías durante la pandemia y aportando desde esas discusiones. Han hecho unos seguimientos exhaustivos desde la mirada de cada uno de los países y desde la mirada regional. Y ese ha sido como uno de esos grandes temas que nosotros, digamos, hemos podido reinventar. Y como decía Juan Camilo, creemos que la virtualidad en el gobierno corporativo es algo que seguramente llegó para quedarse. Es decir, todo lo que pueda significar simplificar el formalismo del gobierno y volverlo más ágil, mucho más eficiente, que las decisiones se tomen en forma más oportuna, que los administradores puedan hacer seguimiento cercano y rápido a los temas, seguramente son cosas que vamos a tener para rato o para siempre, esperemos.
porque en algunos casos la regulación no lo permitía, pero hoy lo estamos pudiendo hacer en todos los países donde Suramericana tiene presencia. Ese era el punto que Juan Camilo nos estaba exponiendo ahí. Juan Camilo, ¿volviste? Pues parece que sí. Parece que sí. Hay Bueno, una pregunta de una persona, Daniel, ¿cierto? hola. Hola. Ahí ahora te escuchamos, pero volviste a quedar ahí medio mute, medio congelado. Yo este, Perfecto. Bueno, no, igualmente nos escuchan, ¿no es cierto? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta del panel, si alguien tiene alguna pregunta para hacerles a Frank o a Juan Camilo, creo que más a Frank, que en este momento nos escucha y pero si no tienen preguntas, lo que me gustaría, si tienen la posibilidad, los que quieran, no es obligatorio, pero sí de presentarse y contar de qué estudios son, ¿sí? No sé si quiere empezar alguien, Nestalí, Matías. Gracias. Daniel, Franco, yo, Francisco Arias de Panamá. Buenas tardes a todos, mis disculpas por saltar de primero, pero me tengo que retirar, que el presidente aquí está a punto de dirigirse a la asamblea, comienza el periodo legislativo acá y el presidente ha estado un poquito ausente durante todo estos últimos 3 meses, 4 meses. Es un placer saludarles nuevamente, gracias al equipo de Sura por la presentación. Yo estoy en Panamá, como les digo, Morgan y Morgan, a sus órdenes acá en lo que podamos. Manténganse seguros y buenas tardes a todos. Gracias, Francisco, muchas gracias. Nestalí. Bueno, buenos días, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a los colegas de Suramericana, muy interesante la presentación. Primero, pues agradecer, junto con 2 colegas que nos acompañan también en la llamada. Nosotros somos de BLP, Centroamericana, nosotros estamos basados en Costa Rica y somos miembros de World Service Group para Costa Rica. Y me acompañan, como les decía en la llamada, también Juan José López y Carlos García, que son parte de mi equipo. Así que nada, muchas gracias. Hemos tenido ocasión de trabajar ya con Suramericana un par de cosas muy puntuales que tienen que ver con algunas operaciones que tienen por acá de reciente. De hecho, estuvimos en contacto con Diana Díaz Hurtado y con Ángela Tombe Pérez. No sé si son del equipo directo de ustedes. Y quizás, sé que es una pregunta muy abierta. Sería súper interesante ver si en medio de toda esta locura han tenido tiempo también de pensar y tratar de visualizar cuáles cambios permanentes, digamos, ven ustedes producto de esta situación, tanto ya sea para ustedes o para la industria. Puede que sea muy pronto, porque aunque parece que ya semanas. Nada, con eso agradecerles a ustedes y a Daniel también y saludarlos a todos. Gracias, Nestalí. Veo que Juan Camilo sigue batallando con el internet, entonces te respondo. Sí, efectivamente, Diana Díaz es parte de nuestro equipo, del equipo legal corporativo de Suramericana. Y bueno, nosotros hemos hecho un ejercicio muy profundo que hemos llamado prospectiva regulatoria, precisamente en identificar como diferentes niveles de impacto que la normatividad derivada del COVID y post-COVID puede tener. Obviamente entendiendo que puede tener una incidencia positiva o negativa para los negocios. Y adicionalmente a eso hemos identificado que de esa normatividad que ha venido acompañándonos dentro de estos últimos meses pudiese efectivamente, pues digamos, acompañarnos de cara al futuro. Ahí hemos encontrado de todo. Hemos sido muy ácidos, incluso pues imaginándonos los peores escenarios.
cosas que no creemos que necesariamente vayan a ocurrir, pero uno tiene que tener como el panorama suficientemente amplio. Evidentemente creemos que hay un llamado importante para la industria aseguradora para asumir unas posturas tal vez mucho más claras en materia mejor dicho, creo que en general el concepto de asunción de riesgo nos ha cambiado a todos en este contexto. Estábamos acostumbrados simplemente a que uno contrataba una póliza de seguros por una vigencia determinada y listo, el riesgo se iba devengando en el tiempo, y ahora resulta que evidentemente el riesgo no necesariamente se está devengando, o por lo menos no en la misma intensidad en todos los momentos de la vigencia, y eso lo estamos viendo cuando Juan Camilo mencionaba, por ejemplo, el tema de obligaciones de devolver primas, incluso sobre riesgos ya devengados, o cuando identificamos cómo en algunos países han establecido algunos lineamientos particulares para atención de ciertas reclamaciones o demás. Todos en general hemos visto que en esta situación de confinamiento más o menos generalizada que ha habido en los países, pues los vehículos, por ejemplo, no han circulado en la forma en que normalmente lo hacían. Y entonces, evidentemente, pues la utilización de las pólizas de automóviles varió. Entonces, nosotros sí creemos que, evidentemente, los reguladores, uno de los temas a los que se van a exponer seguramente en muchas discusiones y conversaciones de aquí en adelante, es cómo evolucionar esta industria aseguradora a un riesgo que se devenga de una forma diferente, a un riesgo que puede en un momento dado estarse devengando con una mayor intensidad que en otra. Y ahí evidentemente hay temas y conversaciones por dar, y creo que académicamente incluso muy interesantes, porque finalmente estamos hablando de uno de los elementos, pues digamos, esenciales del seguro, que es el riesgo, y una forma distinta de asumirlo. Ahí hemos estado identificando situaciones. Obviamente también hemos visto que es bastante probable en general que los estados tengan que pensar o repensar sus formas de financiación. Todos los estados han tenido que verse con mayor o menor medida inmersos en un volumen de gastos bastante alto y bastante considerable fuera de sus presupuestos para mitigar los impactos de la pandemia, para dotar al sistema de salud de mayores herramientas o capacidades. Y evidentemente eso lo que inevitablemente nos lleva a pensar es que podremos estar encontrando reformas tributarias muy pronto, en la mayor, muy pronto, no necesariamente en el cortísimo plazo, porque pues no está para eso la situación, pero sí en el mediano o largo plazo los estados tendrán que refinanciarse, y evidentemente ahí hemos encontrado también otro punto común, como en esta pandemia. En general, hemos hecho ese ejercicio que tú planteas y hemos identificado efectivamente que hay distintas situaciones que llegaron para quedarse. Las de juntas directivas que mencionaba Juan Camilo también, una de ellas. No sé, Juan Camilo, que tengo por ahí de regreso, si quisieras complementar algo en ese punto, si lo alcanzaste a escuchar. Pues por tu respuesta entiendo más o menos la pregunta, y yo creo que sí, claramente el ejercicio de prospectiva regulatoria tiene que ser un norte, no solamente como para nuestro quehacer en el equipo legal, y lo está haciendo, sino incluso para medir los impactos financieros de la compañía. Yo tengo que decir que el tema de la devolución de primas, que es bastante exótico para, o lo era pues para muchas de las filiales, en Colombia nosotros lo vimos, y cuando lo vimos a los 15 días salió la regulación que nos lo obligaba. ¿Eso qué permitió? Que nosotros nos anticipáramos a hacer cosas, le diéramos a nuestros financieros, pilas, si usted cuenta con estos ingresos, es mejor que no cuente con todos ellos, empiece a bajarle a esa, digamos, perspectiva de ingreso. Y pues por aquí, a mí, mi abuelo me enseñó una cosa que no siempre la aplico, pero me decía que piensa mal y acertarás. Y uno, la verdad es que, por ejemplo, nacionalizar industrias, sobre todo como en un mercado como el colombiano, un mercado yo diría como el chileno, el mismo uruguayo, parece bastante exótico, pero no puede perder de vista que, como decía Frank, los estados necesitan financiarse, y en estas compañías, pues, o digamos que en esos sectores hay un capital fresco que pueda ser útil para esas financiaciones, y eso no se puede perder de vista, ¿no? Básicamente es un estalí, y ojalá en Costa Rica podamos estar haciendo presencia ya alguna vez lo más pronto posible con Suramericana. La verdad que es uno, digamos que de nuestros, diríamos, sueños, estar en Costa Rica y en Perú. Además ¿Es de que eso o que tu abuelo era argentino también, eh?
Sí, también. Algo, Federico Piano de Buya. Bueno, ¿qué tal? Soy Federico Piano de Buyer, bueno, de Uruguay, Montevideo. También tenemos el gusto de trabajar varios temas para Sura en los distintos sectores de negocio que tienen, en la parte de seguro, asset management y la FAP. Eh, bueno, y muchas gracias por la presentación. La verdad que es muy interesante escuchar lo que pasa en otras jurisdicciones. La duda que tengo es esto que mencionaron, primas, ¿cómo lo están implementando con los clientes cuando son primas, no sé, que ya se pagaron por una única vez al principio de la póliza? ¿Qué mecanismos están usando con ellos? Pues imagino que no va a ser sencillo manejar tantos clientes y las devoluciones o los créditos que quedan a su favor. No solamente sino para el grupo. Pues sabemos pues que además Joaquín Idoyaga pues estuvo con usted mucho tiempo, que es nuestro colega en Sura Asset Management, es el vicepresidente legal de esa compañía. Federico, mira, la verdad ahí sí, como diríamos, como se diría en Colombia en los años 60, cuando empezó el movimiento guerrillero, hay que combinar todas las formas de lucha. Ahí digamos que todo con botica. Nosotros ahí tuvimos que hacer, hemos tenido que hacer compensaciones, hemos tenido que hacer promociones pues para aplicar los pagos que se nos han hecho durante esta vigencia, aplicarlos al año siguiente, hacer devoluciones propiamente, digamos que en función, digamos, de grandes números y no hacer cálculos de riesgo por riesgo, sino coger una masa y a partir del cálculo de esa masa hacer devoluciones pues de lo que nos viene. Entonces ahí, la verdad, tuvimos que, te digo, combinar distintas formas de lucha. Claro. Lo que hemos tratado de hacer es que el cliente sea el que tome la decisión, que él tenga 4 o 5 opciones y que esas opciones el cliente sea el que finalmente decida cuál es la que asuma. Te voy a decir una cosa, muchas veces, inclusive los clientes tomaron la decisión de no de no solicitar la devolución. O sea, ya pagó y se queda, y la aseguradora se queda con el dinero. Hemos tratado de identificar por qué, porque fueron varios clientes, varias masas, varios, digamos que grupos asegurados que llegaron a ese tipo de conductas y uno, pues la verdad es que hasta ahora, pues con Franco lo hemos conversado, lo único que creemos que puede mover a una persona a llegar a eso es como su perspectiva ética, no una cosa distinta, porque legalmente en Colombia hoy es posible solicitar esa devolución. Excelente. Sí, muchas gracias. Y un saludo a Juaco, que cuando estuve fue uno de mis primeros jefes, así que tengo un excelente recuerdo de amistad. Qué bien, muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo quería hablar, sí, gracias Daniel. Perfecto, Lucas. Muchas gracias, Juan Camilo. Te habla Lucas Fajardo de Vigario de Abogados. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte tu opinión sobre el desarrollo que ha tenido la comercialización digital de seguros en estos momentos. ¿Cómo lo ves? Si has visto obstáculos para ellos, si es necesario alguna reglamentación adicional, porque yo creo que algo que vino para quedarse y para bienes es la virtualidad, ¿no? Los mecanismos digitales, aunque Sura ya tiene avances en eso tiempo atrás, pero me imagino que en estos momentos se han hecho evidentes los problemas o las oportunidades de mejora. Entonces te quería preguntar por eso. Muchísimas gracias, un saludo pues a ustedes que también hemos estado muchas veces ahí y además pues con El doctor Mikkelsen, directiva, sí señor, que hace parte de la junta directiva de la holding. Lucas, mira, no, pues ese es un tema. Y yo tengo que reconocer ahí que como sector asegurador hemos sido muy miopes para penetrar como corresponde en esa digitalización. Y el COVID nos puso un acelerador enorme, enorme. Nosotros en donde teníamos, digamos, estamos muy familiarizados con la digitalización, es en SOATs,
en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Eso ha funcionado bien y sigue funcionando muy bien. Pero desde lo regulatorio, afortunadamente, la regulación, digamos que en la mayoría de los países, digamos que nos respondieron como, digamos, a las necesidades que nosotros buscamos, salvo pues un par de geografías que no lo lograron. Argentina particularmente digamos que nos aventaja a nosotros muchísimo, particularmente en Colombia. Nosotros allí tenemos, Daniel la conoce mucho mejor que yo, un canal que se llama Answer y que digamos que eso ha sido un gran experimento para el tema de digitalización. Pero en materia regulatoria, yo te diría que nosotros no hemos tenido obstáculos. Los obstáculos han estado más en nuestro modelo operativo, en la forma en como nosotros internamente tenemos organizados nuestros procesos para poder ofrecerles a nuestros clientes soluciones que de verdad sean atractivas para el aseguramiento de sus bienes y de sus, digamos que, de la vida en general tal. Y eso, el COVID nos ha acelerado un montón y nosotros creemos que en materia de modelo operativo hemos madurado pues rápidamente para que pues no podría decir que somos una compañía digital, no somos Lemonade, claramente no lo somos, no queremos serlo, además tampoco queremos serlo, pero sí hemos evolucionado mucho en ese tema. ¿No has visto dificultades en el tema de conocimiento del cliente, de Mesarlaf y esto? Bastante, sí señor, es verdad, ahí sí, tienes razón, ahí hay un punto pues digamos que por las responsabilidades que tenemos en temas de lavado de activos en todos los países, allí ha habido una dificultad. ¿Ustedes también lo han evidenciado con otros clientes? Nosotros, lo que yo he visto es una recomendación que venía en camino, que había sacado la superintendencia un proyecto de circular de modificación de la circular básica jurídica en cuanto al conocimiento del cliente, que facilitaba mucho la virtualización, pero ese proyecto se quedó parado por esta coyuntura y era algo que hubiera de pronto facilitado la, la virtualidad, ¿no? Así es, se paró el tema y ya que porque nosotros sentimos hoy que es un buen momento para insistir en este tipo de proyectos, porque pues nos cambió todo el COVID y justifica pues que nosotros pues nos insistamos de pronto en un proyecto de esa naturaleza. Juan Camilo. Perfecto. Señor, yo aprovecho un momento para despedirme. Tengo ya un compromiso a la 1, así que los dejo con un saludo y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Frank. Gracias a vos. Vale. Y una última, muchísimas gracias de verdad. Y una última preguntita, Juan Camilo, que te queríamos hacer. Nosotros como organización, ¿cómo podríamos colaborar con Suramericana, ¿no es cierto? Como World Services Group. Sí, ¿me repites nuevamente? Qué pena que te perdí por un segundo. Sí, nosotros como organización, como World Services Group, ¿qué papel podríamos desarrollar? Americana, ¿no? En realidad, si me complemento un poquito la pregunta de mi amigo y socio Daniel, Juan. La verdad que lo que queremos saber es dónde te aprieta el zapato a ti como organización y que nosotros podemos aportar algo que para nosotros es fácil. Por ejemplo, hay una página especial de COVID de todos los países y normativa relacionada con COVID de todos los países dentro de WSG. Tienes un tema de compliance y te cuesta coordinar el trabajo de tus 9 jurisdicciones. O no sé, para saber dónde, yo sé que siempre, y la percepción que se ve obviamente, es que están muy bien organizados internamente. Pero tal vez acá nosotros tenemos o conocimiento o músculo
que podamos pensar en aportar algo que a ustedes les pueda ayudar. Es simplemente tratar de agregar valor. Buenísimo, entiendo. A ver, hay un dolor de cabeza para nosotros en este momento y es el acompañamiento a las pymes, a lo que nosotros denominamos pues pequeñas y medianas empresas. Son las, digamos, que uno de los sectores que más mal lo están pasando con el COVID. Y ello no obstante que aparentemente, al menos desde la estética, muchos de los gobiernos han enfocado esfuerzos para, digamos que, solventar la situación de este sector. Nosotros ahí nos sentimos un poco cojos, sentimos que no tenemos toda la visión 360 para identificar verdaderamente cuáles son todas esas medidas regulatorias o cuáles son esas palancas que nosotros podríamos mover para acompañar a ese segmento. Nosotros sentimos que, por ejemplo, el segmento corporativo, los segmentos, inclusive el segmento de individual, lo tenemos más o menos bien cubierto. En lo que tiene que ver con el segmento pyme, vuelvo y reitero, pequeña y mediana empresa, sentimos que estamos un poco alejados de ellos. Y en lo legal, sentimos que podemos, pues tendríamos que entregarles mayores propuestas de valor a ellos para acompañarlos para algo muy simple, pues para que ellos conozcan las normas que están tratando de hacerle la vida más fácil a esas pymes en todos los países, en nuestras nuevas geografías. ¿Qué pasa en Argentina frente a las pymes? ¿Cuál es la regulación que le favorece a esas pymes y cómo les ayudamos a las pymes a implementarlas? Yo diría eso, Ramón y Daniel, que sería hoy en materia de COVID un dolor de cabeza para nosotros. Bueno, excelente. Excelente como definición. Buenísimo. Bueno, vamos cerrando. Hay un cuestionario, un sorteo. Perdón, no sé si alguien estaba hablando. Hay un sondeo para próximos temas que si lo pudieran completar antes de cerrar, así y después les comparto en un correo el resultado, así no lo tenemos que esperar ahora porque ya estamos sobre la hora. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos por asistir. Y, bueno, Dani, perdóname, pues ve, a mí, si escogen el C, perdóname, si escogen el C, por favor, nos invitan, que les digo pues que para otros es también un gran tema. El tema pues de Business Interruption es un asunto de un gran calado, o sea, es un asunto que nosotros, entonces, nos invitas, por favor. Bueno, excelente, con todo gusto. Y bueno, en nombre de todos, Juan Camilo, bueno, Frank ya no está, muchísimas gracias por el tiempo, por la generosidad y bueno, muchas gracias. Ustedes, muchísimas gracias y a disposición de ustedes, Daniel, todos los datos a disposición de ustedes siempre, muchas gracias. Bueno, muy amable, muchísimas gracias. Chao, un abrazo. Gracias a todos, saludos. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Camilo. Gracias, Daniel, por la presentación. Saludos a todos. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias a ustedes.